Reciban ustedes un saludo muy afectuoso de parte de su hermano en Cristo. Esta semana nos volvemos a encontrar en el estudio que estamos desarrollando y ya hemos podido terminar el primer capítulo de todo lo que hemos ido desenvolviendo durante este tiempo. Estamos entrando en la lección número 5 y el tema para esta ocasión es nuestro glorioso Cristo. Y vamos a analizar un poco acerca de las características que tiene el Señor Jesús en medio de lo que es el pecado. ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Qué hace Cristo cuando nosotros hemos pecado? ¿Y por qué, por la obra que realiza allí, se le llama nuestro glorioso Cristo? Vamos a descubrir eso en esta ocasión, sin antes repasar un poco lo que hemos estado viendo la semana pasada. Observábamos lo que es las pruebas de la salvación y habían dos pruebas en particular, algunas pruebas en particular que nosotros necesitamos saber en nuestras vidas para poder aplicarlo y reflexionar también en eso, ¿no es verdad? Una de las cosas es que debemos ser conscientes de la realidad del pecado en nuestras vidas. La segunda es que al nosotros saber que fallamos, saber que nos equivocamos, ir en confesión delante del Señor para arrepentirnos de nuestros pecados. Así Él nos da la victoria a través del perdón y la gracia que extiende a nuestras vidas. Entonces, teniendo en mente nosotros esto, de que uno, hay personas que niegan que pueden pecar. 2, hay personas que niegan la divinidad de Cristo. 3, que podemos vencer al pecado a través de la confesión y también el hecho de abstenerse de cometer los pecados. Ahora, ¿qué ocurre cuando alguien peca? ¿Qué ocurre cuando alguien falla? ¿No? Tal vez tú estás un domingo congregándote, cantando los himnos, cantando todo lo que puede desarrollarse en la escuela dominical, estás muy bien, vas de la mejor manera, escuchas la palabra del Señor, sirves en una área en la escuela dominical y el día lunes lo que pasa es algo muy diferente a lo que estabas haciendo el día domingo. Caes en pecado, te sientes sucio, te sientes muy mal, te sientes lejos del Señor, te sientes apartado de Él, ni siquiera tienes ganas de acercarte a Él por miedo a lo que Él puede decir acerca de ti. Y eso nos invade y eso nos llena a nosotros. ¿Qué de esas personas que sienten ese profundo dolor en su corazón, pero en medio de ese profundo dolor tienen miedo de acercarse al Señor Jesucristo? Pues hay algo que el Señor hace con nosotros y eso vamos a descubrir en esta ocasión. Vamos viendo lo que es nuestro tema. Todos hemos observado en algún momento este programa de televisión que se llama Caso Cerrado. Estamos acostumbrados a observar esto, ¿no? Cada programa que sale en la televisión se ejecuta un juicio donde se encuentran 4 elementos. En primer lugar está el demandado, en segundo lugar está el demandante, en tercer lugar está el juez que va a emitir el juicio y en cuarto lugar está la causa por la cual todos estos 3 elementos están reunidos. Entonces tenemos 4 cosas allí. Ahora, algo muy particular, y creo que la doctora Ana María Polo también ya lo había mencionado, es que todo esto es algo planificado. Es solamente un show que se presenta para el público en general. Todo esto es un show muy armado, ¿ya? Lo cierto es que dentro del plan divino, hermanos, dentro del plan divino, el hombre va a morir una sola vez, y esto nos dice a nosotros Hebreos capítulo 9, versículo 27, que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, dice la Escritura, el juicio. Después de esto viene el juicio. Ahora, esto no es un show que se va a desarrollar más adelante. Una vez que el hombre muere, no es un show que está armado para que cada uno tome su papel, no, sino que es algo que realmente va a ocurrir. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte que ellos han experimentado, venga el juicio a sus vidas. El autor a los Hebreos es bastante claro en este asunto. Y esto es lo que vamos a reflexionar. ¿Qué pasa en este asunto del juicio? Tenemos al demandante.
¿Quién es? Satanás. Satanás es el demandante. Tenemos al demandado, y en este caso es el ser humano. Tenemos al juez, que es el Padre. Tenemos la causa. ¿Cuál es la causa? La causa es el pecado. Satanás nos culpa a nosotros del pecado que hemos cometido delante del juez, que es el Padre. Hasta este punto tenemos esos 4 elementos. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir más adelante? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, nos revela algo muy interesante y muy hermoso también para cada uno de nosotros. Es tan esperanzador leer la Escritura, hermanos. Dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La primera parte ya lo hemos analizado. Juan, con todo el amor que siente por sus hermanos, escribe para que no pequen. Todo lo dicho anteriormente es para que no pequen. En amor, Juan les dice: miren, les dejo esto para que ustedes no pequen, no caigan, no se equivoquen, no nieguen al Señor Jesucristo. Ahora, como te mencionaba en el primer caso, fuiste a la escuela dominical, serviste de la mejor manera, hiciste todo lo mejor para el Señor, pero el día lunes te dejaste llevar por las pasiones, te dejaste dominar por las emociones, te dejaste dominar por la carne, caíste en pecado. Y bueno, ¿qué hay para esas personas así? ¿Qué hay para esas personas? Juan no los deja en el aire, sino que dice ahora: y si alguno hubiere pecado, mira, y eso es lo que nosotros tenemos allí, ¿no es cierto? Si alguno hubiere pecado, ¿no? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y este es nuestro primer punto: el divino abogado defensor. ¿Te acuerdas de los 4 elementos, no es cierto? El acusado, el acusador, el juez y la causa. Todas están presentes, pero cuando nosotros estamos en Cristo, se introduce un 5º elemento, que viene siendo un abogado que defienda la causa de nosotros, no que defienda nuestro pecado, sino que nos defienda a nosotros de la acusación del pecado. Cuando nosotros estamos en Cristo, la acusación del pecado en nosotros se hace inválida. ¿Por qué? Eso lo vamos a observar en este momento. Dice el texto: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado. Mira, dice la Escritura: si alguno hubiere pecado. Todos estamos en la capacidad de pecar. Todos vivimos en la posibilidad real de pecar. Al Juan haberles expresado todo su deseo de que su escrito tenía la intención de que ya no pequen, ahora pasa a mencionar que si pasara que pequen, una seguridad y realidad eran presentes. 2 cosas vamos a ver aquí. Primero, la posibilidad de pecar, o la posibilidad real de pecar. Y segundo, la realidad de ser absueltos de la acusación que nosotros tenemos en nuestra contra. Ahora, si bien nosotros al estudiar esta pequeña sección vemos que Juan insistió, ¿no es verdad? Juan insistió en que no pequemos. Él, al mismo tiempo de que insiste de que no pequemos, es consciente también de la posibilidad de pecar que hay dentro de nosotros. ¿Ya? Hay la posibilidad. Ahora, este asunto de saber de que estamos en la posibilidad de pecar no debe llevarnos a nosotros a la ligereza de cometer pecado. Es cierto que sabiendo que no debemos pecar, de que no debemos equivocarnos, nosotros debemos poner un esfuerzo sobre eso. Ahora, el hecho de saber de que aunque pongamos el esfuerzo, aún así vamos a pecar, no significa de que no hagamos nada al respecto. ¿Ya? Se refiere, dice Harvey Blaney, se refiere en este caso al cristiano vencido por el pecado, no a aquel cristiano que practica el pecado. Se refiere en este caso al cristiano vencido por el pecado, más bien
que al pecador voluntario habitual. Una cosa es pecar involuntariamente o ser vencido por el pecado, y otra muy diferente es pecar de manera habitual. Son dos cosas completamente contrarias. La primera es que hemos puesto nuestra parte, pero hemos fallado, nos hemos equivocado. La segunda es que no hemos puesto nada de nuestra parte y hemos pecado. Hemos pecado. No estamos diciendo que como cristianos nunca vamos a pecar. No, sí, vamos a pecar. Vamos a pecar en algún momento. Somos débiles, somos necesitados del Señor. Tenemos que acudir a Él. Pablo afirma muy claramente que aún el pecado mora en nosotros en Romanos capítulo 7. Él lo aclara bastante sobre este asunto. ¿Ya? Habla mucho sobre el pecado que mora en nosotros. Dice en el versículo 7 del capítulo 7 a los romanos: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciaráis. Ahora, mas el pecado, tomando ocasión por mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Ya, el pecado está muerto. Ahora, hay un asunto que nos presenta en este capítulo el apóstol Pablo, diciéndonos de que en nuestra carne habita el mal. En nuestra carne habita el mal. Y esta cita parece como un tipo de trabalengua, pero es algo muy real en la vida de cada uno de nosotros. Versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no hago lo que quiero, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí está la lucha del creyente. El querer el bien está en mí, no quiero equivocarme, pero no el hacerlo, nuestra carne. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El bien que quiero no lo hago, pero el mal que no quiero, esto hago, dice Pablo. Y nuevamente ahí está, hay una lucha. El bien que quiero no lo hago. Me esfuerzo por hacer, pero no puedo. Mi carne es débil, pero me esfuerzo y lucho. Dice también la Escritura: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo va a clamar profundamente, a decir de sí mismo, a causa de la naturaleza del pecado en su vida: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, en los términos de Pablo, nosotros somos miserables. ¿Por qué? Porque sabiendo lo que debemos hacer, no lo hacemos. Sabiendo lo que es malo, eso hacemos. Sabiendo lo que es bueno, eso no hacemos. Y Pablo dice: estoy cautivo. Soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Y ese es, hermanos, que el asunto de que ahí está presente la posibilidad de pecar en nuestras vidas. Nunca debemos olvidar, hermanos, lo que Romanos 6, 1 al 2 dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cómo responde Pablo a esto? Dice él: en ninguna manera. No vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Absolutamente no. No vamos a continuar. Esto significa el término perseverar. No vamos a continuar en el pecado para que la gracia abunde. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si nosotros queremos tener al Señor Jesucristo como nuestro divino abogado defensor, nosotros debemos reconocer que Él pagó un precio por nosotros y que nosotros debemos ser
personas, hijos de Dios, que luchan contra el pecado, no que se dejan dominar por el pecado, sino que luchan contra el pecado. Y hermanos, no somos pecadores porque pecamos. Esto lo dijo un teólogo. No somos pecadores porque pecamos, sino que es al contrario, nosotros pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores. Vamos a pecar mientras estemos en esta carne, hermanos, pero eso nunca debe ser excusa para seguir cometiendo pecado. Recuerda, perseveraremos, continuaremos en el pecado para que la gracia del Señor se muestre más. No, hermanos, claro que no. Y eso es lo primero, la posibilidad real de pecar. Lo segundo, hay una realidad de ser absueltos de la acusación que nosotros recibimos de parte de Satanás. Dice el texto, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Y debemos darle gloria a Dios, hermanos, porque no nos quedamos en esa condición de acusados, de pecadores, sino que al saber que pecamos y que lo haremos en muchas ocasiones, tenemos a alguien en nuestro favor que está como un abogado frente al Padre, siendo justo. Él es aquel que pone la defensa sobre cada uno de nosotros en contra del acusador. Pecaste, ahora reconoce tu debilidad, reconoce la necesidad de Cristo, y es ahí que Cristo se presenta delante del Padre, tomando su propia justicia para presentarle al Padre como justicia tuya. Y así nosotros ser justificados y ser tomados y Él tomado como injusto. El justo por los injustos, ¿no es verdad? Esto es lo que nosotros encontramos, hermanos. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él es nuestro abogado. ¿Fallaste? ¿Fallaste? Ve a Cristo. Y esa era la reflexión del tema anterior. Te equivocaste, ve a Cristo. Él no te va a juzgar, Él no te va a condenar, al contrario, Él va a abogar por el pecado tuyo siempre que nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado. Y la imagen es la siguiente, tenemos a Dios como juez ahí puesto, al diablo lo tenemos como acusador y a Cristo como nuestro amigo abogado. Y Cristo es el que nos acompaña en este juicio. Cristo es aquel que nos absuelve de la condenación del pecado, no de las consecuencias, nos absuelve de la condenación del pecado. Y Cristo tiene, hermanos, como clientes solamente a aquellos que confiesan su culpa y en desesperada necesidad acuden a recibirlo a Él como su Salvador y como su Señor. Cristo tiene ese tipo de clientes. Esos son sus hermanos. Aquellos que cuando saben que se han equivocado acuden a Él, van a Él y se presentan delante de Él. En el lenguaje del Antiguo Testamento, Cristo es el gran sumo sacerdote, aquel que representa a cada uno de nosotros delante del Padre para ofrecerse como un sacrificio perfecto, como un sacrificio puro en beneficio de nuestras almas. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, entendiendo de que tenemos un divino abogado defensor. Debemos clamar como Pablo clamó en Romanos 8:33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, al que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, Cristo es nuestro intercesor en el cielo. Cristo es aquel que intercede por nosotros en el cielo, y en su ausencia de Él en la tierra, el Espíritu Santo es el intercesor en nosotros, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y Cristo convence al Padre para que extienda su misericordia, para que extienda su gracia y ponga su justicia, la justicia de Cristo en nosotros. Podemos ser absueltos del pecado.
No te sientas condenado, no te sientas apartado, no te sientas lejos del Señor si has fallado. Ve a Cristo, Él es el abogado, Él va a defender tu causa, pero arrepiéntete del pecado. Arrepiéntete del pecado. ¿Por qué? Hay una razón de por qué Él es nuestro perfecto abogado. Y lo mencioné hace un momento, pero veamos la siguiente diapositiva. Porque Cristo es la perfecta propiciación. Cristo es la perfecta propiciación. Antes de continuar con nuestro estudio, quiero invitarte a que puedas revisar los temas anteriores que hemos estado exponiendo a este. Mira que ya estamos en la lección número 5, estamos entrando al segundo mes de nuestro estudio bíblico. Gracias al Señor que nos permite tener ese tiempo para poder compartir y exponer la palabra para cada uno de ustedes. Recuerden, este es un estudio. Al pie del video, en la parte de la descripción, tú vas a encontrar todo el material necesario para repasar juntamente con nosotros todo este estudio. Vas a encontrar las notas y también vas a encontrar lo que es esta diapositiva si tú en algún momento quieres utilizarlo en algún lugar. Y si esto te sirve de algo para ti, nos ayudarías muchísimo dejándonos tu like, compartiendo este video con otras personas y también suscribiéndote a este canal para poder recibir más material en beneficio de tu alma. Muchas gracias por ver este video. Continuemos con el tema. Cristo es la perfecta propiciación. Cristo es la perfecta propiciación. Dice la Escritura, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo es la propiciación. Cristo no podría ser, hermanos, el abogado defensor pleno del ser humano si no fuera Él también el propiciador que lleva sobre sí la ira de Dios para con los pecadores. Repasemos estos versículos. Dice Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, según a los Corintios 5:18 al 19. Y todo esto, el asunto de la reconciliación, después de haber pecado o habiendo recibido la salvación, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿De qué trata el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, hay un término que se ha estado repitiendo en todo esto y es propiciación. ¿Qué significa la palabra propiciación? ¿Qué significa esta palabra? Propiciación significa pacificación o santificación. Y una propiciación es un sacrificio a Dios destinado ¿a qué? A eliminar la enemistad provocada por el pecado entre Dios y el adorador. Esto es propiciación. Poner paz, santificar algo, eliminar la enemistad provocada, la ira provocada por el pecado, eliminar la separación entre Dios y el hombre. Ahora, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 25, versículo 10 en adelante, se le manda a Moisés construir lo que es el propiciatorio, ¿no? El arca del testimonio. Y el propiciatorio era la tapa o cubierta del arca, ¿ya? El propiciatorio era la tapa o cubierta del arca del testimonio o el arca del pacto, situado entre la nube divina de la gloriosa Shekinah, la gloria de Dios,
por encima del arca y las tablas de la ley dentro del arca. Debido a que los sacerdotes rociaban el propiciatorio con sangre de los sacrificios, este era el lugar en el cual ocurriría la expiación por el pecado. Por tanto, la sangre rociada quedaba entre Dios, la gloria de Dios, la Shekinah, y su ley quebrantada, las tablas de la ley. Sobre eso, la nube, la gloria de Dios, las tablas de la ley, el propiciatorio. La sangre derramada sobre el propiciatorio cubría el pecado, el quebrantamiento de la ley de Dios. La propiciación entonces, ¿qué implica o qué significa? La propiciación implica que Jesús aplacó, es decir, calmó, apaciguó, pacificó la ira de Dios. La santidad de Dios se ofende con el pecado de la humanidad, y de esto se encargó el ministerio del Señor Jesús. Aplacó la ira de Dios para que nosotros, como decía el texto hace un momento, seamos presentados justos delante de Él, sin pecado delante de Dios. Ese es el ministerio del Señor Jesús. Todo esto significa, hermanos, que la ira que tenía que caer sobre nosotros cayó sobre Cristo. La sangre fue derramada, sufrió nuestra muerte para darnos vida. El que vino a vivir tomando forma de siervo, aquel que se humilló, tomando esta forma, dio su vida por cada uno de nosotros. Él murió la muerte que no debía morir para darnos a nosotros la vida que no podíamos recibir. Él se entregó en el bien o por el bien de cada uno de nosotros. Él es nuestro propiciatorio. Él es aquel que cubre la ira, que cubre nuestro pecado. Él es nuestro propiciatorio perfecto debido a que la justicia de Dios debía ser satisfecha. Cuando Cristo se pone frente al Padre, Satanás no tiene otra cosa más que hacer que huir, porque Cristo nos defiende delante del Padre por nuestros pecados. Y es como si le dijera a Cristo al Padre: aquí está, yo pagué por los pecados de esta persona, yo di mi vida por los pecados de esta persona. No hay forma de que Él pueda recibir nuevamente condenación cuando ha entregado su vida a mí, cuando ha creído en la obra que yo he realizado. No hay forma, hermanos. Cuando Juan, y hay otro elemento, hermanos, que cuando Juan dice no solamente por los nuestros, es lo que vemos en la anterior diapositiva, dice aquí no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué está haciendo aquí Juan? Juan está mencionando que el sacrificio de Cristo es suficiente no solamente para Juan, no solamente para la comunidad a la cual él estaba escribiendo, sino que es válido, hermanos, para cualquier parte del mundo. Donde sea que tú te encuentres, en el lugar en el que tú estés en este momento, la propiciación que ejecutó el Señor Jesucristo es también en beneficio tuyo. La muerte de Cristo, hermanos, es suficiente para todo el mundo, pero solo se hace eficiente para aquellos que han sido escogidos y que demuestran, y que se entregan al Señor por fe. Que se entregan al Señor por fe. La muerte de Cristo es suficiente, no necesitas más. Tú no puedes pagar por tus pecados, tú no puedes ya hacer el pago por algo. Cada pecado cometido por toda persona que ha vivido será castigado en una de dos maneras. La primera, o la ira de Dios es satisfecha o la ira de Dios será satisfecha cuando los pecadores no arrepentidos e incrédulos sufran eternamente en el infierno, o es satisfecha por el castigo de Cristo en la cruz. ¿Qué significa esto? Mira, querido hermano y amigo, o la ira de Dios cae sobre ti, o la ira de Dios cae sobre Cristo. O sufres tu castigo o dejas que Cristo se haga cargo de tu castigo y vas en humildad a Él por el favor y la gracia dada a ti. No hay más. Cristo es el paraguas, Cristo es el pararrayo para nuestras vidas. No hay dónde podamos nosotros ir, solamente a Cristo. Él es mi glorioso Salvador.
Y quiero preguntarte si Él es el glorioso Salvador de tu vida. No hay forma de que te presentes delante del Padre. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto venga el juicio. Yo estoy seguro de que Cristo es mi abogado delante de ese juicio. Pero te pregunto a ti, si no tienes a Cristo, ¿qué vas a hacer ese día? Tal vez ahora estás gozando de todos los placeres de este mundo. Tal vez ahora estás disfrutando de todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Tienes fiestas, tienes bebidas, tienes un montón de cosas que estás disfrutando aquí. Pero te pregunto, ¿qué va a ser de tu alma en la eternidad? Porque tarde o temprano te vas a presentar delante del Padre. Y si ahora mismo no te aseguras de tener a Cristo como tu abogado, cuando estés delante del Padre, nada va a haber que te defienda. Absolutamente nada. Y lastimosamente, con mucho dolor te lo digo, vas a tener que ir al lago de fuego juntamente con Satanás y todos sus ángeles. Pero si estás en Cristo, vas a estar en el paraíso, vas a gozar de eterna paz, de tranquilidad. Es el lugar donde Él enjuga las lágrimas, donde quita nuestro dolor, donde ya no hay más sufrimiento. Así que acude a Él, ve a Él en arrepentimiento, entrégale tu vida y deja que Él sea tu Redentor. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta ocasión a estudiar esta sección de la Escritura. Y bueno, hemos llegado al final. Espero que sea de bendición para ti y nos estaremos viendo la próxima semana. No olvides suscribirte a este canal y revisar todos los videos que tenemos también. Cada semana estamos subiendo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.